Muy bien, en el video de hoy vamos a resolver el ejercicio 9.13 de la guía número 1 y vamos a leerlo. Dice así: el coeficiente de fricción cinética entre la caja de 100 kilogramos que se muestra en la figura y la superficie inclinada es de 0.35. Determine la tensión T necesaria para jalar la caja hacia arriba de la superficie a una velocidad constante. Muy bien, aquí nos estamos enfrentando a un problema de fricción y no solo de fricción, sino de fricción cinética. Vamos a remarcar esta parte porque pues es muy importante para la solución de este problema. Resulta que este objeto va a estar subiendo por este plano inclinado. Sin embargo, como ya va a estar en movimiento, la fricción que va a actuar sobre él va a ser fricción cinética. Aquí no va a haber fricción estática precisamente porque no parte del reposo. Vamos a suponer que el objeto ya se está moviendo con una velocidad constante hacia arriba. Y bueno, uno se preguntará, ¿cuál es el primer paso que debemos realizar para poder resolver un problema mecánico? Pues como se han de imaginar, es realizar el diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a poner aquí diagrama de cuerpo libre. Y recordemos lo que es el diagrama de cuerpo libre. Es un dibujo del objeto y de las fuerzas externas que están actuando sobre él. Entonces pues vamos a darle más o menos la forma que tiene este objeto. Y pues vamos a dibujar las fuerzas externas que están actuando sobre él. En este caso pues vamos a darle un cierto ángulo de inclinación y vamos a poner el objeto que vamos a estudiar. Bueno, ya está ahí. Estamos estudiando la caja y vamos a dibujar ahora las fuerzas externas que actúan sobre el objeto. La primera que voy a poner pues es el peso. Recordemos que este objeto, por el simple hecho de estar en la Tierra, pues tiene un peso asociado. Vamos a ponerlo aquí. Esta fuerza es vertical y apunta hacia abajo. Según el problema, el objeto es de 100 kilogramos. Sin embargo, recordemos que son 100 kilogramos de masa. Eso todavía hay que multiplicarlo por la aceleración gravitacional, que vale 9.81, y lo vamos a representar con la letra G minúscula. Muy bien, ya que tenemos el peso, vamos a ver qué otras fuerzas están actuando. Vemos que el objeto pues tiene contacto con este plano inclinado, por lo tanto el plano tiene que ejercer una fuerza normal sobre el objeto. Eso quiere decir que pues es una fuerza perpendicular al plano inclinado. Entonces pues vamos a ponerla aquí. Es una fuerza perpendicular que está actuando sobre el objeto que estamos estudiando. No sabemos cuánto vale, entonces pues vamos a ponerle N mayúscula, que representa a la fuerza normal. Muy bien. ¿Y qué otra fuerza está actuando? Aquí estamos suponiendo que el objeto va a subir con velocidad constante. Por lo tanto, va a haber deslizamiento relativo entre superficies, entre las superficies que vemos aquí, esta parte del plano y esta parte del objeto, de tal modo que va a aparecer una fuerza de fricción para impedir ese movimiento relativo. Si el objeto sube, la fricción pues tiene que ir hacia abajo precisamente para impedir el movimiento relativo entre ambas superficies. Entonces pues vamos a dibujarla de esta manera, porque la fricción pues va a impedir que el objeto suba. Ya la tenemos ahí, vamos a ponerle, esta es la fuerza de fricción. ¿Y qué otras fuerzas van a actuar sobre el objeto? Pues uno pensaría, aquí hay una cuerda, efectivamente, y se está ejerciendo una tensión T sobre la cuerda. Sin embargo, resulta que como tenemos esta configuración de poleas, una polea fija y una polea móvil, esta cuerda está ejerciendo una acción en 3 puntos. Aquí está ejerciendo una tensión T,
Ajá. Aquí estamos suponiendo que la tensión se transmite por toda la cuerda, que en muchos de los casos es una suposición bastante correcta debido a que la masa de la cuerda y la masa de las poleas son despreciables comparadas con la masa del objeto que estamos analizando. Entonces aquí se está ejerciendo una tensión T, pero no es el único punto donde se ejerce. Vemos que aquí también se está ejerciendo, entonces van 2T y además en este punto también se está ejerciendo una tensión T, de tal modo que sobre el objeto se está ejerciendo una fuerza total o una tensión total de 3T, no solo de T. Para eso nos sirven precisamente las poleas móviles, para amplificar la fuerza que se está aplicando. Entonces, bueno, vamos a dibujar esta fuerza, ¿sí? Que no va a ser T, sino va a ser 3T, ¿sí? Con su ángulo de inclinación. Vamos a ponerla. Y pues ya la tenemos aquí. Esta fuerza es precisamente la que le va a dar el movimiento al objeto. Entonces vamos a ponerla como 3 por T. Bueno, ya tenemos aquí el diagrama de cuerpo libre, solo faltaría definir un sistema de referencia y algunos ángulos. Para el sistema de referencia hay que notar que 3 de las 4 fuerzas que están actuando están alineadas con el plano inclinado. La única fuerza que no está actuando, bueno, que no está alineada con el plano inclinado es precisamente el peso. Por lo que el sistema de referencia que conviene aquí es un sistema de referencia inclinado y aparte que apunte hacia arriba. ¿Por qué conviene que apunte hacia arriba? Pues precisamente porque el objeto se va a mover hacia arriba. Entonces vamos a ponerlo de esta manera. Y ahorita pues vamos a proyectar cada una de las fuerzas sobre este sistema de referencia rotado. Vamos a poner aquí, este es el eje X. Y aquí abajo vamos a tener el eje Y. ¿Qué faltaría? Pues nada más definir el ángulo entre la normal, que coincide con el eje y el peso. Pero bueno, ese ángulo es de 60 grados, ¿sí? Es precisamente el ángulo que tenemos aquí entre la horizontal y el plano inclinado, el que vamos a tener entre la vertical y el nuevo eje Y. ¿Qué sigue? Bueno, ya que tenemos el diagrama de cuerpo libre, ahora lo que vamos a hacer es plantear la condición de equilibrio. Y uno se pregunta, ¿está realmente este sistema mecánico en equilibrio? Y la respuesta es sí está en equilibrio. ¿Por qué? Vamos a marcar precisamente esta parte de aquí. Porque si el objeto sube con velocidad constante, está subiendo sobre un plano inclinado recto. Eso quiere decir que tiene movimiento rectilíneo y que tiene velocidad constante es movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, aunque se está moviendo, este objeto está en equilibrio, de tal modo que las condiciones de equilibrio se van a cumplir. Por un lado, la suma de todas las componentes a lo largo del eje X va a ser igual a 0 y por otro lado la suma de todas las componentes a lo largo del eje Y va a ser igual a 0. Muy bien, pues vamos a comenzar con esta primera condición, la suma de todas las componentes en X. Y pues vamos a empezar descomponiendo. El peso tiene componente en X, sí, pero es una componente negativa. Vean que si yo proyecto sobre el eje X, esa componente apunta hacia abajo del plano inclinado y el eje X apunta hacia arriba del plano inclinado. Para proyectar, pues vamos a necesitar multiplicar la magnitud por lo que viene siendo el seno de 60 grados. ¿Por qué el seno de 60? Pues porque es el cateto opuesto del triángulo que voy a poner a continuación. ¿Sí? Entonces veamos. El peso es vertical. Luego tenemos esta dirección que es la dirección del eje Y. Y luego tenemos aquí este otro cateto. Bueno, vamos a hacerlo un poquito mejor. Entonces este es el eje Y. Y aquí pues ya se formó el triángulo rectángulo
que nos va a servir para proyectar sobre el eje X. Sí, precisamente este cateto es la dirección del eje X, aquí está el ángulo de 60 y es el cateto opuesto al ángulo de 60 que aparece acá. Si quiero proyectar sobre Y, pues va a ser por el coseno de 60. Entonces vamos a empezar con el peso. Quedamos que tiene componente negativa, menos 100 por G, y luego hay que proyectarlo por el seno de 60 grados. Ya tenemos esa primera parte. Y luego tenemos dos fuerzas. Esta fuerza de aquí y esta fuerza de acá, que solo tienen componente en el eje X. Esto quiere decir que la fricción va a ser negativa. Vean que apunta hacia abajo del plano inclinado. Y la tensión, en este caso 3 veces la tensión, es positiva y esto es igual a 0. Ahora, recordemos que la fricción cinética se calcula como el coeficiente de fricción cinética por la normal. Por lo tanto, necesitamos conocer el valor de esta normal para poder conocer el valor de la fricción que va a aparecer entre estas superficies. Vamos ahora a hacer la suma a lo largo del eje Y. Vean que la normal es positiva y luego el peso, si lo proyectamos sobre el eje Y, va a tener una componente negativa. Entonces aquí sería menos 100 por G por el coseno de 60 grados. ¿Por qué coseno? Porque estamos proyectando sobre el cateto adyacente al ángulo de 60, ¿sí? Este ángulo que aparece aquí. Muy bien, ya no hay más componentes en esa dirección, por lo tanto esto lo igualamos a 0. De tal modo que de aquí pues ya tenemos una conclusión interesante. La normal es igual a 100 por G por el coseno de 60 grados. Y aquí ni siquiera es necesario que yo calcule el coseno de 60 grados. ¿Por qué? Pues porque resulta que el coseno de 60 grados es un medio. Entonces aquí la normal va a ser un medio por 100G, pero bueno, un medio por 100 es 50 por G. Este es el valor de la normal que aparece en el problema. Y ahora sí, ya que tenemos el valor de la normal, podemos hacer el cálculo de la fricción. En este caso, fricción cinética. Entonces vamos a ponerle aquí, esto era igual al coeficiente de fricción cinética, μk, por el valor de la normal. Pero si sustituimos los valores, esta es la fricción, que vale 0.35 por 50 por G. Muy bien, ya que tenemos este valor, pues vamos a calcularlo. Para ello, vamos a abrir la calculadora y no se nos olvide inicializar G con 9.81. Entonces pegamos aquí este valor y nos da 171.78. Ya tenemos aquí el valor de la fricción. Vamos a pegarlo en nuestro espacio de trabajo. Entonces, bueno, este valor está medido automáticamente en Newton. Ya conocemos el valor de la fricción. Muy bien, ¿qué más? Ya conozco el valor de la fricción. Ya conozco el valor del peso. Vean que ya puedo despejar la tensión. Entonces, vámonos a regresar a esa ecuación. Vean que 3 veces la tensión va a ser igual a la fricción que ya calculamos, más 100 veces la aceleración gravitacional por el seno de 60 grados. Y finalmente, este 3 vamos a pasarlo dividiendo. ¿Sí? Aquí ya al dividir entre 3 esto desaparece, pero pues el segundo término hay que dividirlo entre 3. Entonces pues vamos a copiar, vamos a pegar en la calculadora y ahorita regresamos al espacio de trabajo. Sí, hay que notar que la fricción pues ya está aquí guardada. Y ya tenemos el valor de la tensión. En este caso 340 Newton aproximadamente. ¿Sí? Vamos a redondear a 3 cifras significativas. Como aquí hay un punto 4, pues esto queda en 340. De tal modo que esa es la tensión
necesaria para que este objeto suba con una velocidad constante a través de este plano inclinado. Muy bien, y pues con eso terminamos este problema.